Paz y bien, hermanos en Cristo Jesús, bienvenidos nuevamente con nosotros una vez más para reflexionar el Evangelio de hoy, lunes 20 de diciembre del 2021. Cada vez nos acercamos más a celebrar el nacimiento de Jesús y recordemos que no estamos celebrando fechas, sino acontecimientos. Este hecho maravilloso que ese Dios rompió los cielos y vino al mundo para salvarnos, se hizo uno como nosotros, igual a nosotros, menos en el pecado. Pues vamos a invitar al Espíritu Santo para que sea el que nos abra el entendimiento, como siempre lo debemos de hacer. Es el poder de Dios, la fuerza de Dios, así es que vamos a cogerlo también en nuestro corazón, a ese Espíritu Santo que muchas veces lo olvidamos, pero Él es el que hace todo en nosotros. Entonces decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, llénanos con el fuego de tu amor, inunda todo nuestro ser, ábrenos el entendimiento, aumentanos la sabiduría para conocer a profundidad este mensaje tan hermoso que tienes para nosotros en este día. Y danos la gracia, danos la alegría de vivir esta palabra de Dios, de acoger la invitación de Mamita María para así tener esa alegría siempre, cada día de nuestra vida y celebrar cada día y cada instante de nuestra vida y celebrar que Jesús ha llegado a nuestros corazones. Te lo pedimos por Jesucristo que se encarnó en María Santísima y se hace vivo, presente en medio de nosotros. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio según San Lucas. En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso, pues no conozco varón? El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Pues ojalá que en cada momento que leamos el Evangelio, digamos estas mismas palabras de María: hágase en mí según tu palabra. Yo soy la esclava del Señor. Para que de verdad sientamos esa alegría de que Jesús vive, gobierna en nuestro corazón. Porque si no la ponemos en práctica, ¿cuándo vamos a sentir la alegría que causa Dios? Y Dios es amor, Dios es alegría, Dios es gozo, Dios es paz. Pero si no ponemos en práctica la palabra de Dios, si no la cogemos en nuestro corazón como María, no vamos a saber nunca en esta vida lo que es el amor de Dios. Este evangelio hoy nos está preparando precisamente para celebrar ese acontecimiento tan maravilloso, tan glorioso, que es el amor de Dios que ha tenido para con nosotros. Yo en mi interior medito, yo por mis pecados no merecía esto. Yo merecía la muerte,
porque el salario del pecado es la muerte, y la muerte eterna. Entonces, Dios es tan maravilloso que ha tenido compasión de mí y del mundo entero, el mandarnos a su Hijo al mundo. ¿Y de qué manera? De desarrollarse como uno de nosotros, siendo Dios. Vino al mundo como uno de nosotros. En el vientre de María creció. Y también admiro mucho a María porque no solamente Dios dio a su Hijo, también María. ¿Quién de nosotros como madres da a su hijo para la salvación de otras personas? Es muy difícil. María también donó a su hijo en cierta manera, no nomás en la cruz, toda su vida, porque ella sabía que ese hijo era la salvación del mundo entero. Y el procedimiento lo dice aquí, o sea, primero es acoger la palabra de Dios en nuestro corazón, como María la acogió, la palabra de Dios por medio del ángel, y después esa palabra de Dios se hizo carne en su vientre. En nosotros se va a hacer viva, espiritualmente se hace viva. Así como nosotros a lo mejor le damos alguna orden a nuestro hijo, lava los trastes, saca la basura. Son palabras que salen de nuestra boca y se cumplen. La palabra se cumple. Así es la palabra de Dios y más. Sí. Pero solamente el que ha sentido esa alegría de Dios sabe que esto es verdad. Por eso le dice el ángel, alégrate llena de gracia. Porque no puede provocar otra cosa más que alegría la palabra de Dios. Y fíjate, si entendiéramos, es tanto que meditar esta palabra de Dios, como dices tú. En principio, cuando le dice llena de gracia, a veces nosotros esas palabras creo que no las meditamos, de decir como es un vaso. Si yo pido, dame un vaso lleno de agua, no es a la mitad, no es poquito, lleno. Es totalmente lleno, rebosando. Y ella estaba llena de gracia. Yo me voy desde el principio del Génesis, como dices tú, que Dios hizo todo por la palabra. Y la palabra pues era Jesús. La palabra se hizo carne, como tú dices, y ella al final dice, hágase en mí según tu palabra que era el mismo Jesús. Y a mí me llama la atención unas palabras que dice aquí, que ella se turbó. En esta traducción dice se turbó, en otras dice se preocupó. Pero dice el padre Ignacio Larrañaga, que es el autor del libro El secreto del silencio de María, el silencio de María, que se lo recomiendo ampliamente. Dice, a veces nosotros creemos, se preocupó, pero era una muchacha, se cree, de 14 a 16 años, pero ella conocía las escrituras, y es donde una vez más nosotros debemos de creer en ese dogma de la Inmaculada Concepción. Si nos vemos desde el tiempo de David, que David le dice al profeta Natán, le dice, ¿cómo puede ser posible que yo tenga una casa de cedro y el Señor no tiene más que una tienda? Y esto fue grandemente para Dios, y le dice al profeta, dile a mi siervo David que voy a hacer que él me haga, que su descendencia me haga esa morada, puesto que la hace Salomón, ese templo, ¿verdad?, donde iba a estar el arca de la alianza. Y María dice, Dios le dice al profeta Natán, mira que desde que saqué al pueblo de Israel de Egipto, he andado de acá para allá. Y así anduvo María, cuando anduvo con su hijo en su vientre pidiendo posada, que no le daban posada, trayendo esa salvación, como dices tú. Y qué tan grande también esa fe, como dices tú, de María, de ser el arca de la alianza, de que llevó a su hijo a esa salvación que iba a venir a nosotros, al mundo, a salvarnos, a redimirnos del pecado, de la muerte eterna. Si Salomón ese templo lo llenó de lo mejor, de joyas preciosas, de todo que fuera de oro, imagínense el vientre de María, que iba a llevar al mismo Jesús en su vientre, que Jesús quiere decir Dios salva. ¿Cómo no creer en ese grande, que para nosotros creo que es más allá de la fe, como dice el padre Ignacio Larrañaga en su libro? Para nosotros entra de decir, se preocupaba. ¿Por qué se preocupaba María? No, se preocupaba porque ella decía, no soy digna de tan grande obligación que viene a mí.
ella se sentía poca cosa. Ella decía, ¿cómo va a ser que yo soy la hija, voy a ser la madre de ese hijo que viene a salvar al mundo? O sea, era algo tan grande para ella. Pero no había preocupación como la de nosotros en este mundo, porque la preocupación de este mundo nos viene por los pecados, y ella no tenía pecado. Es una vez más, a mí me refuerza ese dogma de su inmaculada concepción, que fue llena de gracia desde antes hasta ahora. Por eso tenía que estar llena de gracia, para que ella, por su libre albedrío, por su propia decisión, tener esa libertad. Y esa libertad es para simplemente decirle, como ella dijo, he aquí la esclava del Señor. Porque, como decía usted al principio, o sea, no es lo que yo quiera hacer, que se cumpla en mí según tu palabra, Señor. Tu palabra, no la mía. Tu palabra. El abandono, o sea, esa es la verdadera fe. Sí. Y así como María, como dice usted, andaba como sagrario viviente y llevando a Jesús en su vientre, nosotros también, o sea, ella fue la primera cristiana, pero nosotros le seguimos, o sea, a imitación de mamita María, nosotros llevamos a Jesús en nuestro corazón, somos templo del Espíritu Santo también, y somos cuerpo místico de Cristo, es un misterio. Pero si no lo creemos por fe, aunque no lo vivamos, aunque no lo sepamos, ¿qué me espera mañana? Así como María. Simplemente veamos este evangelio y así es nuestra vida, así debería de ser para todo cristiano. Simplemente creer y abandonarnos en el Señor, que Dios no nos va a traer infelicidad. La infelicidad la provoca el pecado, que a veces nosotros le damos cabida a nuestro ser, pero nosotros somos un sagrario viviente. Y qué tristeza tan grande es celebrar cada Navidad con borracheras, con rencores, con cosas semejantes con pecados, quiero decir, que nos alejan de Dios, pensando vanamente que el alcohol es la alegría para convivir con la gente, cuando la verdadera alegría la da Jesús, la da el Espíritu Santo, la da Dios Padre, o sea, Dios Trino y Uno es la verdadera fuente de alegría. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. A lo mejor, bueno, dicen algunas personas, ay, qué aburrido estar en la iglesia, qué aburrido todas las cosas de Dios. No saben lo que dicen, porque no han experimentado la alegría del Espíritu Santo, la alegría de vivir. Y si no la has experimentado, pues hoy es un día, o sea, si no has tenido esa alegría del encuentro con Jesús, pues hazlo, simplemente haz la prueba y vas a ver qué bueno es el Señor, como dice el Salmo, porque Dios no es ningún mentiroso. Y porque si no lo has experimentado es porque no lo has hecho, pero acoge la palabra en tu corazón, y si no quieres arrepentirte de tus pecados o quieres pero no puedes, pues simplemente díselo al Señor. En este tiempo de Adviento es para hacer esa conversión sincera y dile, quiero, Señor, pero no puedo dejar este rencor, este pecado que tanto me ata, me esclaviza, pero ayúdame tú. Y el Señor no se va a tardar en ayudarte, en auxiliarte, y te va a dar esa felicidad. Sí, y fíjate, como dice, cuando le dice el ángel, el Espíritu de Dios te cubrirá con su sombra. Sí. Con sus sombras. Si supiéramos lo que significan esas palabras, como al pueblo de Israel, que la nube, que el fuego los cubría, los acogía, los protegía de tanto del calor como del frío. Así nosotros ya tenemos el Espíritu Santo por nuestro bautismo. Como dices tú, somos templos del Espíritu Santo. Y en cada misa se nos recuerda cuando el sacerdote nos dice, el Señor esté con ustedes. El Señor esté con ustedes, y lo tomamos tan a la ligera, pero literalmente está con nosotros. Está con y nosotros. Esa es nuestra Navidad diariamente. Diariamente. Y si tú ya has tenido esa experiencia, ese encuentro con el Señor y has sentido la alegría, pero ahora ya no, quizás es porque no sirves.
en algún ministerio o en alguna obra de caridad como María. O sea, se fue a servir inmediatamente a su prima Isabel y la alegría continúa. Entonces, también la alegría la encontramos en el servicio, después de acoger la palabra de Dios. Exactamente. Y esa es la clave de que precisamente hay que acoger la palabra de Dios. No podemos hablar a Dios si no hemos hablado primero con Él. Y la mejor manera de hablar con Dios es aquí en su palabra. Es la mejor manera. Y les aseguro que esto da felicidad. Dan ganas de servir, dan ganas de perdonar, ganas de amar. Ganas de llevarle al Señor, así como María que le llevó a Santa Isabel, y ella simplemente al verla, el niño saltó en su vientre y ella también se llenó del Espíritu Santo. Ojalá que cada cristiano seamos igual que María, portadores de Jesús, llevemos a Jesús también a los demás. Que todo sea para la gloria de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Que tengas un excelente día en el amor de Cristo Jesús, y que esta Navidad, el 25 de diciembre, no el 24, el 24 nos preparamos para celebrarlo todo el día. Esa espera tan grande. Sí, que sea lleno de alegría, de paz, de felicidad, que da solamente Dios, no el licor, solamente Dios. Que tengan una feliz Navidad en Cristo Jesús. Feliz Navidad. Feliz Navidad.